Ok, listo. Entonces, ahí están como siempre las diapositivas que venimos trabajando. Estas diapositivas ya se acaban la próxima clase, la clase del lunes. El lunes vamos a hacer 2 horas de clase, ¿cierto? Una hora va a ser terminar el tema que tenemos pendiente. La otra hora va a ser las últimas dudas, preguntas del taller, todo con miras al parcial. ¿Listo? Ya cubrimos todos los temas que están acá, inclusive con ustedes ya vimos la parte de comparadores y fuentes de corriente, donde las fuentes de corriente nosotros vimos que eran simplemente circuitos que garantizaban una corriente constante a través de una carga sin importar que esa carga variara, ¿sí? Y vimos que íbamos a tener siempre dos escenarios, cuando la carga está conectada a la fuente de alimentación y cuando la carga está conectada a tierra. Esos eran los dos escenarios que íbamos a tener. Y empezamos a estudiar las fuentes de corriente con transistores MOSFET, ¿sí? Y vimos que cuando la carga está conectada a la fuente de alimentación, usamos un transistor NMOS y una configuración con la fuente, con una operacional y una resistencia de referencia como está ahí, donde lo que está en azul es la fuente de corriente, y vimos que la corriente de referencia se definía como la tensión que usáramos acá o la tensión de referencia sobre la resistencia que usáramos acá abajo. Por otro lado, vimos que a pesar que la corriente en teoría no dependía de la carga, ¿sí? Había un punto tal en el que la carga era tan grande que la carga iba a hacer que el transistor se apagara, ¿sí? Y si el transistor se apaga, pues la fuente deja de funcionar. Y entonces calculamos ese punto, ¿sí? Y llegamos a que era el punto donde la resistencia de carga era menor a la alimentación menos la tensión de referencia sobre la corriente de referencia, ¿sí? Y de acá también concluimos algo. Nosotros dijimos, ok, entre más pequeña sea la tensión de referencia, más grande es el rango de valores de RL que vamos a poder tener. O sea, la carga va a poder variar un mayor rango. Sin embargo, dijimos, la tensión de referencia no podía ser cero porque si era cero, la ecuación de arriba me indicaría que la corriente es cero, o sea, la fuente no sirve, ¿sí? No está operando. Después vimos el siguiente escenario, el escenario cuando la carga está conectada a tierra. Cuando la carga está conectada a tierra e implementamos la fuente, necesitamos un transistor PMOS, ¿sí? Y pues la configuración de la fuente de corriente es el circuito que se encuentra en azul. Al analizar el circuito, logramos concluir que la corriente de referencia era la alimentación menos la tensión de referencia sobre la resistencia que conectara aquí, o sea, la resistencia de referencia, y de nuevo, la corriente de referencia no dependía de la carga, pero al igual que en el caso anterior, va a llegar un punto o una carga tan grande que me va a apagar el transistor y la fuente va a dejar de funcionar. ¿Y cómo calculamos ese punto? Cuando la tensión BSD sea igual a cero. ¿Sí? Mientras la tensión BSD sea mayor a cero, el transistor está encendido, apenas se haga igual a cero, el transistor se va a apagar. Y de ahí sacamos la conclusión que la resistencia de carga puede tomar valores entre 0 y Vref sobre Iref. Y acá también hicimos el siguiente análisis. Dijimos, bueno, ok, si la tensión de referencia es grande, lo más grande posible, el rango de RL pues será más grande. Sin embargo, la tensión de referencia nunca puede sobrepasar la tensión de alimentación. ¿Sí? Luego debe ser una tensión cercana a la tensión de alimentación, pero no puede ser la misma tensión de alimentación porque si fuera la misma tensión de alimentación, volvemos a tener el mismo problema que teníamos en el caso anterior. La corriente sería cero, por lo tanto la fuente no estaría funcionando. Y si no estoy mal, hasta ahí llegamos la clase pasada, ¿cierto? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Listo. Resulta que estos dos tipos de fuentes, con la carga conectada a tierra y la carga conectada a la fuente de alimentación, también la puedo implementar con transistores bipolares. No hay ningún problema. Y es como está ahí. Ahí están los dos casos en paralelo. Y es cuando la carga está conectada a la alimentación, utilizamos un transistor NPN. Cuando la carga está conectada a tierra, utilizamos un transistor PNP. Ahora, esta resistencia que está apareciendo en las bases y aquí en las puertas, esta resistencia, si quieren, no la colocamos. Si no existe, no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, ustedes si quieren, en sus simulaciones, sus ejercicios la borran y no pasa nada.
Sí, vamos a ignorar esta resistencia que está puesta acá en la base. Listo. Ahora empecemos a analizar los dos circuitos en paralelo. La tensión de referencia en el circuito que está a la izquierda es la misma tensión que está en este nodo, muchachos, que está acá abajo. Sí, profe. Sí, es la misma, ¿cierto? Por lo tanto, la corriente de referencia en el caso de la izquierda va a ser la tensión de referencia sobre la resistencia de referencia. Y en el caso de la derecha, la tensión de referencia es la que está aquí. Luego, la corriente de referencia va a ser BEE, o sea, la alimentación, menos la tensión de referencia sobre la resistencia de referencia. ¿Sí? Entonces, tengo esas dos primeras ecuaciones. Ahora, para el caso de los transistores bipolares, de nuevo, la resistencia de carga va a tener un límite, pero ese límite va a estar determinado por la condición para que el transistor bipolar se encuentre encendido. Y para que el transistor bipolar se encuentre encendido, él debe tener en el circuito de la izquierda una tensión colector-emisor mayor a 0,2 y en el circuito de la derecha una tensión emisor-colector mayor a 0,2. Por eso acá puse valor absoluto, para que funcione para colector-emisor y emisor-colector. ¿Sí? Ambas deben ser mayor a 0,2 y eso ya está demostrado empíricamente en los transistores bipolares. Cuando la tensión colector-emisor se hace menor a 0,2, básicamente el transistor se apaga. ¿Sí? Listo. Y de nuevo, como yo sé que el transistor bipolar, a diferencia de los MOSFET, este tiene tres corrientes, corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor, yo sé que la corriente de referencia siempre es la corriente de emisor. Mire, en el emisor tengo la referencia, en el emisor tengo la referencia. Y la corriente de colector es la que pasa a través de la carga en ambos. Y yo sé que la corriente de colector es beta sobre beta más 1, la corriente de emisor. Si yo quisiera ser muy preciso en mis cálculos, utilizaría esa ecuación. Diría, la corriente a través de la carga es beta sobre beta más 1, la corriente de referencia. ¿Sí? Sin embargo, como los transistores de baja potencia, que son los que vamos a usar para hacer estas fuentes, tienen un beta muy grande, entre 200, 300 y demás, en realidad la diferencia entre la corriente de colector y la corriente de emisor no me va a representar una gran diferencia en los cálculos que voy a hacer en la fuente de corriente. Por lo tanto, yo puedo simplemente, por facilidad, asumir que para mis cálculos la corriente de colector es aproximadamente la misma corriente de emisor, es aproximadamente la misma corriente de referencia y de esta forma voy a poder obtener que los límites para las resistencias de carga en ambos casos son esas dos ecuaciones que están ahí. La resistencia de carga en el circuito de la izquierda, o sea, cuando la carga está conectada a la fuente de alimentación, puede tomar valores entre 0 ohmios y BCC menos BREF sobre 0,2 sobre IREF, donde de nuevo, entre más pequeño sea BREF, más grande es el rango de RL, ¿sí? Pero BREF no puede ser cero porque si BREF se hace cero, entonces la ecuación en rojo me indicaría que la corriente se hizo cero, la fuente no está haciendo nada, ¿sí? Por otro lado, en el circuito de la derecha, la resistencia de carga puede tomar valores entre 0 ohmios y la tensión de referencia menos 0,2 sobre IREF, ¿sí? Donde en teoría, entre más grande sea BREF, más grande será el rango de RL. Pero BREF tiene que ser menor a la alimentación por la ecuación que está arriba. Si BREF se hace igual a la tensión de alimentación, la corriente se haría cero y la fuente no estaría funcionando. Entonces, cuando la carga está conectada a la fuente de alimentación, se debe elegir una tensión de referencia muy pequeña, o la menor posible, pues. Y cuando la carga está conectada a tierra, se debe elegir una tensión de referencia lo más grande posible, pero recuerden que nunca va a poder ser más grande o igual a la tensión de alimentación. Vamos hasta ahí, compañeros. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos continuar? Muchachos, ustedes me dicen, ¿están tomando apuntes o puedo continuar?
¿Continuamos? Listo. Hay una tercera fuente que vamos a estudiar. Ya estudiamos las fuentes para los dos casos con transistores MOSFET, las fuentes para los dos casos con transistores bipolares. ¿Cuáles son los dos casos? Carga conectada, tensión de alimentación, carga conectada a tierra. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar un caso particular y es una fuente de corriente que no utiliza transistores, es solo un operacional con resistencias y esta fuente la podemos usar cuando, o el caso que vamos a estudiar es el caso cuando la carga se encuentra conectada a tierra y es este circuito que está ahí. Entonces, por favor, dibujen el circuito y vamos a hacer todo el análisis de circuitos para llegar a la conclusión que la corriente de referencia no depende de la carga. Entonces, dibujen el circuito, ya empezamos. ¿Listo, muchachos? ¿Empezamos el análisis o alguien todavía está dibujando el circuito? Muchachos, tenemos un circuito con operacionales. ¿Qué es lo primero que nosotros asumimos cuando vamos a analizar un circuito con operacionales? ¿Qué es lo primero que se asume? Determinarlo como ideal. Determinarlo como ideal, exactamente eso, Andrés. Luego, lo primero que hacemos es considerar que las corrientes de entrada son cero y que la diferencia de tensión entre sus terminales es 0 voltios. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué vamos a concluir de ahí? Que la corriente que pasa a través de R3 es la misma corriente que pasa a través de R4, ¿cierto? Porque aquí la corriente es cero, o sea, la corriente va a ir así y va a llegar hasta el nodo de salida. Y que la corriente que pasa a través de R1 va a pasar derecho hasta este nodo. Aquí va a haber otra corriente y en la salida va a haber otra. Y además que sé que la tensión que hay en este nodo es la misma tensión que hay en este nodo para que la diferencia me dé cero, o sea, esto. Defino una corriente IX que pasa entre R3 y R4, una corriente Y que pasa a través de R1 hasta el nodo, una corriente de salida del operacional, una corriente IZ que baja a través de R2, la corriente de referencia ya está, que es la que va hacia la carga, y defino que esta tensión es Bx y esta también, porque la diferencia me debe dar cero, ¿cierto? Y que la tensión de acá se llama Bout. ¿Claro ese análisis, muchachos? Sí, señor. Listo. Entonces empecemos a sacar ecuaciones. Empecemos a ecuacionar IX. ¿IX qué quiere decir? Que la corriente a través de R3 es la misma corriente a través de R4. O sea, 0 menos Bx sobre R3, o sea, menos Bx sobre R3, debe ser igual a Bx menos Bo sobre R4. Entonces, menos Bx sobre R3 es igual a Bx menos Bo sobre R4. Y muchachos, si despejo de ahí Bo a qué es igual. Si lo despejamos de ahí. A Bx más R4 sobre 3 por Bx. Exacto. Bo es igual a Bx más R4 sobre R3 por Bx. O Bx factor común de 1 más R4 sobre R3. No importa cómo lo hagamos. Y a esa ecuación la vamos a llamar ecuación 1. ¿Sí? Ahora pasemos a analizar la corriente IY. ¿Sí? La corriente IY es la corriente que pasa a través de R1. Por lo tanto, IY, ¿a qué será igual? A la tensión de referencia menos la tensión Bx sobre R1. ¿Sí?
Entonces, IY será la tensión de referencia menos BX sobre R1. Y a esa la vamos a llamar ecuación 2. Pasemos a analizar IZ. Por ley de Ohm, ¿cuál sería la ecuación para IZ, muchachos? B0 Sí, menos, no sé cómo llama el punto de ahí. ahí BX. está. Es el mismo BX, ¿cierto? Ah, sí, BX sobre R2. Exacto. Esto es todo un nodo, es un cable. Luego, si aquí hay BX, aquí hay también. Entonces, IZ es igual a BO menos BX sobre R2. Y tengo una ecuación 3. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde más voy a sacar ecuaciones? De el nodo que se encuentra en la carga, o sea, este nodito que está acá. Si nosotros analizamos ley de corrientes de Kirchhoff acá y sabemos que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, entonces, ¿cómo sería la ecuación aquí si utilizamos las corrientes? Y más IZ es igual a IREF. Exactamente eso. ¿Sí? Si analizo el nodo de la carga, IREF es igual a IY más IZ. Y esa es la ecuación 4. ¿Vamos hasta ahí todos, compañeros? ¿Claro hasta ahí? Listo. ¿Tenemos ecuaciones para Y y para IZ? Sí, señor. Sí, señor. Las ecuaciones 2 y 3, ¿cierto? Luego, si yo reemplazo 2 y 3 en 4, pues voy a obtener esta ecuación. La corriente de referencia es igual a IY. IY es Bref menos Bx sobre R1 más IZ. IZ es BO menos Bx sobre R2. ¿Sí? Y si además de eso le agrego la ecuación 1, o sea, este BO lo reemplazo por la ecuación 1, me va a quedar esto que está acá. Y ref es igual a Bref menos Bx sobre R1 más Bx más R4 sobre R3 por Bx menos Bx todo sobre R2. ¿Qué va a suceder en el segundo término con dos de los Bx, muchachos? Se van a simplificar. Se van a simplificar porque se están restando, ¿cierto? Y si saco factor común Bx, ¿cómo se simplifica esa ecuación? Y ref quedaría siendo igual a Bref sobre R1 más R4 sobre R3 por R2 menos 1 sobre R1 todo por Bx. ¿Vamos hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí, compañeros, los procedimientos? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo se vuelve esto una fuente de corriente? Haciendo la siguiente consideración. Si R4 sobre R2 por R3 es lo mismo que 1 sobre R1, o sea, básicamente lo que estoy diciendo es que R4 sobre R3 es lo mismo que R2 sobre R1, simplemente subí este R2 a multiplicar, ¿cierto? O sea, R4 sobre R3 es lo mismo que R2 dividido en R1. Si yo asumo esto, ¿qué le va a pasar a este término? A este segundo término de Se va la a volver corriente de cero. referencia. Se vuelve cero, ¿cierto? Entonces, si yo garantizo que R4 sobre R3 es lo mismo que R2 sobre R1, entonces la corriente de referencia o la corriente que pasa a través de la carga simplemente va a ser igual a la tensión de referencia sobre R1. Por lo tanto, no depende de la carga. Esa corriente es constante a pesar que la carga esté variando. O sea, ese circuito sí es una fuente de corriente. Claro, hasta ahí, muchachos. Sí, profe. Vamos hasta ahí. Listo. Y la última consideración que debemos tener en cuenta para poder diseñar ese circuito es esta. Ya está demostrado en todos los libros y en todos lados. Dice que es ideal considerar que la resistencia R2 es aproximadamente una décima parte de la resistencia R1. O mejor dicho, que R1 es 10 veces R2. ¿Sí? Es una buena forma de considerar y que esto funciona muy bien para poder diseñar esa fuente y tener un rango grande de valores de carga en los cuales el circuito va a operar como una fuente de corriente. Muchachos, ¿alguien está tomando apuntes de esta diapositiva o podemos continuar?
¿Qué vamos a hacer a continuación? Un ejercicio de una fuente de corriente y lo vamos a simular. Y les voy a enseñar a verificar los ejercicios de fuente de corriente con el simulador. Entonces, Profe, ¿podemos continuar o alguien está tomando apuntes? Dime, Sofía. profe, ¿de dónde sale que asumimos que R4 sobre R3 es igual a R2 sobre R1? O sea, ¿yo cómo puedo decir en un ejercicio que eso es así? De acá. O sea, Yo siempre quiero, tengo que hacer yo que quiero, BX sea cero. exacto, desaparecer el término de Bx. ¿Listo? Ok, Entonces salió de que R4 sobre R3 por R2 es lo mismo que 1 sobre R1 y así eliminamos este término. ¿Listo? ok. O sea, básicamente es arbitrario dependiendo de que salga. Sí, Ok, gracias. sí. La idea es que matemáticamente pues funciona, ¿cierto? Sí, y ese R2 Listo. igual a 0.1 R1, Eso lo está mismo. demostrado para que la operacional esté funcionando correctamente, sí. Es una cuestión de la Ok, operacional. vale, gracias. Listo, ¿vale? Muchachos, ¿alguien está tomando apuntes o podemos continuar? ¿Pasamos al ejercicio? Yo prefiero un momento. Vale, me avisa, porfa, no hay problema. Listo, profe. Perfecto. Listo. Entonces vamos a resolver ese ejercicio que está ahí y lo vamos a simular y de una vez aprendemos cómo simular fuentes de corriente en LTSpice. Por favor, tomen apuntes, ya lo empezamos a resolver. ¿Listo? ¿Comenzamos? Entonces, el ejercicio me dice, diseñar una fuente de corriente de 20 miliamperios, o sea, ya me están dando cuál debe ser la corriente de referencia, a partir de una alimentación dual de 10 voltios, un amplificador operacional, tengo un diodo Zener de 2 voltios, un MOSFET, puede ser NMOS o PMOS, no importa, y diversos valores de resistencia, o sea, cualquier resistencia que me den los cálculos la tengo, ¿sí? Determinar el rango de valores que puede tomar la carga si ésta se encuentra conectada a la fuente de alimentación. O sea, me están diciendo, diseño una fuente de corriente con transistores MOSFET, donde la carga está conectada a la fuente de alimentación. Si la carga está conectada a la fuente de alimentación, el circuito que debemos implementar tiene un transistor NMOS o un transistor PMOS, muchachos. Si la carga está conectada a la fuente de alimentación, Creo que es como el dice el enunciado. NMOS. Por favor, ¿pueden verificar qué tipo de transistor debemos usar? ¿NMOS o PMOS? Hemos, NMOS, tenemos- ¿sí? Luego entonces, el circuito que vamos a implementar es este. Y vamos a entenderlo, ¿sí? El circuito ya sabemos, la fuente de corriente, la carga, todo está así porque es la carga conectada a la fuente de alimentación. ¿Qué es lo que necesito que entendamos bien? Lo que está a la izquierda. ¿De dónde sacamos la tensión de referencia?
Recuerden que nosotros no podemos estar colocando tensiones en todas partes dentro de nuestros circuitos. Cualquier tensión que nosotros tengamos, debemos tratar de sacarla a partir de métodos de polarización o con lo que contamos, ¿sí? Entonces la tensión de referencia la vamos a sacar a partir del Zener. Listo, pero resulta lo siguiente. Cuando nosotros analizamos esta fuente, la fuente con el transistor NMOS, o sea, con la carga conectada a la fuente de alimentación, nosotros qué concluimos sobre la tensión de referencia en ese caso. La tensión de referencia debería ser lo más grande posible o lo más pequeña posible para que el rango de RL fuera grande. ¿Qué concluimos en esa fuente? Lo más pequeña Lo posible. más pequeño. Debía ser lo más pequeña posible, ¿cierto? Ok. Por eso yo coloqué el Zener abajo. Si yo coloco el Zener abajo, ¿cuánto vale la tensión de referencia? 2 voltios. 2 voltios. 2 voltios, ¿cierto? Si yo hubiera invertido, si yo pongo el Zener arriba y la resistencia abajo, ¿cuánto valdría la tensión de referencia? Si el Zener estuviera conectado aquí arriba. Sería VDD menos ¿Cero? 2. Sería VDD menos 2, o sea, valdría 8 voltios, ¿cierto? Entonces puse el Zener abajo para garantizar que la tensión de referencia fuera la más pequeña que puedo obtener. O puedo obtener 2 con el Zener abajo o 8 con el Zener arriba. Entonces, pues obviamente selecciono la configuración donde el Zener está conectado aquí abajo. ¿Claro esta parte? Dado que el Zener apenas vale 2 voltios, ¿no? Vamos hasta ahí, muchachos. Entonces, para obtener el mayor rango de RL, se usa el Zener para generar la tensión Vref baja. En este caso, Vref va a ser igual a la tensión de ruptura del Zener, va a ser igual a 2 voltios. Listo. ¿Qué harían ustedes conociendo esto para calcular la resistencia R1? ¿Qué harían ustedes después? ¿Cómo calculamos R1? Como tenemos la corriente y el voltaje. Ah, no. No, no tenemos la corriente, pero en los métodos de polarización, ¿qué hace uno con esa corriente? La que va a pasar a través de R1. ¿De dónde la La saca? asume La asume. a Exactamente las eso, 100. Isabel. ¿Qué valor asumes? 100 microamperios. Sí, que es el valor que yo acostumbro a asumir. No necesariamente tiene que ser ese, pero ya es una costumbre Ok. que yo tengo. Entonces, si se asume una corriente baja a través de la rama del Zener, ¿cómo sé que es una corriente baja, muchachos? Que tiene que ser muy pequeña con respecto a la corriente de referencia. La corriente de referencia 20 miliamperios. ¿Sí? Luego, si yo selecciono acá 100 micras, es una corriente mucho más pequeña que esta. No me va a afectar el consumo de potencia. Isabel fue quien respondió. Sí, profe, fue Isabel. Isabel. Listo. Sí. Isabel, anótate más 0,1. ¿Listo? Ok. Entonces, como dice Isabel, asumimos una corriente. Por ejemplo, la que yo acostumbro a asumir, que es 100 micras. ¿Sí? Si yo asumo que la corriente que está pasando por esta rama es de 100 micras, y recuerden que es la misma corriente porque la corriente de entrada del operacional es 0, ¿cierto? Entonces R1 va a ser por ley de Ohm igual a VDD menos la tensión de referencia sobre esa corriente que llamamos ID. Listo. ¿Cuánto va a dar R1 entonces, muchachos? ¿Cuánto vale la resistencia R1? VDD 8 vale sobre 10 100 voltios. micras. 8 sobre 100 micras. ¿Cuánto da eso? 80.000 kiloamperios. Perdón. ¿Sí? Ohmios. ¿Listo? Sí, ohmios, sí, perdón. R1 vale 80 kiloohmios. Si yo coloco una resistencia de 80 kiloohmios acá, la tensión de referencia vale 2 voltios y la corriente que está pasando por acá es de 100 micras. Listo, ahora vámonos ahora sí a la fuente, al lado de acá. ¿Qué podríamos calcular ya aquí de la fuente? Si yo ya conozco la tensión de referencia, que es 2, y ya conozco que la corriente de referencia que debo garantizar es 20 milis, ¿qué podría calcular? ¿RREF? RREF. Dime la ecuación, Sofía, para RREF y gánate el 0,1. ¿BREF sobre IREF? Exactamente eso. ¿Listo?
Entonces, Rref es Vref sobre Irref. Y dime cuánto da eso, por favor. 2 dividido en 20 milis. Ya te digo, profe. Vale, por favor. 20 mil dice 0.02. De 100. Da 100, exacto. No había que usar calculadora, pues si uno no quiere. Pero mejor usarla solo para estar 100% seguro. Listo. La resistencia de referencia debe ser de 100 ohmios. Y cuando nosotros analizamos este circuito RL, ¿qué condición debía cumplir para que el transistor estuviera encendido? RL debería ser menor a ¿qué? A BDD menos BREF sobre IREF. Exactamente. Aquí hice todo el análisis, pero ese ya lo habíamos hecho. RL debe ser menor que BDD menos BREF sobre IREF. Listo, Héctor. Dígame, ¿cuánto es eso? RL debe ser menor a ¿qué? Y ganes el 0,1. Debería ser menor a 10 menos 2 sobre 20 miliamperios, sí. Sí, ¿cuánto da eso, por favor? 400. Listo. Entonces, RL debe ser una resistencia que toma valores entre 0 y 400. ¿Sí? Entonces, si yo coloco una RL que valga 0, la corriente va a ser 20 milis. Si pongo una que valga 100, la corriente va a ser 20 milis. Si coloco 350, 20 milis. Si coloco 420 milis. Pero si me paso de 400, la corriente ya va a dejar de ser 20 milis porque la fuente va a dejar de funcionar debido a que el transistor se apagó. ¿Listo? ¿Claro el diseño de la fuente, muchachos? Sí, profe. Listo. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar al ETSPICE a simular esa fuente y entender cómo la podemos verificar? ¿Alguien toma apuntes o nos vamos al simulador, muchachos? Profe, una preguntita. Dime. Si me gané el punto por... Sí, sí, ¿sí? sí, 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 ya se lo Vale, anoté. vale, gracias. Vale, todo bien. Y Héctor tiene muchísimos. Bueno, ya. Listo. Muchachos, ¿nos vamos al ETSPICE entonces? Entonces vámonos a ETSPICE. Vamos a mantener aquí abajito el circuito para poderlo ver. ¿Sí? Y vamos a empezar. Entonces colocamos el amplificador operacional ideal F2, nos vamos a la lista de operacionales, seleccionamos el operacional universal 2 y el operacional de la fuente, si ustedes ven, tiene el más arriba, el menos abajo. Entonces me toca control R, control R, control E. Ya lo dejé con el más arriba. ¿Sí? Después viene un transistor NMOS. Entonces F2 para que aparezca la lista de componentes. Me devuelvo aquí con esta carpetica y selecciono NMOS. Cuando vayamos a simular fuentes de corriente, el transistor debe tener un modelo, pero no nos pongamos a definir uno, cojamos uno que ya esté. Entonces le hacemos clic derecho, le damos seleccionar nuevo MOSFET y, por ejemplo, cada vez que simulemos con NMOS, seleccionemos este, el AO6408. Pueden seleccionar cualquiera en verdad, ¿sí? Pero pues yo suelo seleccionar este, el AO6408. Así a todos nos va a dar pues lo mismo en la simulación, ¿sí? Listo. Ahora viene la resistencia de referencia, la resistencia de carga que va a la fuente de alimentación, la resistencia R1 y por último el Zener. Entonces F2, buscamos el Zener, perdón, y lo colocamos. Lo rotamos con control R. Por último, conectamos la fuente de alimentación y la tierra. Coloquemos tierra primero. Acá abajo hay tierra, acá abajo hay tierra. E interconectemos todo. Aquí arriba es la fuente de alimentación. La salida del operacional va al transistor. No es necesario que conectemos la resistencia que estaba dibujada ahí.
Profe, si uno la pone, ¿qué valor le pondrías? Le puedes poner cualquiera, por eso es que también es indiferente. ¿Listo? Aquí no vamos a estudiar el efecto de esa resistencia. Entonces no nos vamos a preocupar. La tensión de referencia y esto viene hasta acá. Y ese es el circuito. Esta resistencia la llamamos RREF. Pongámosle el ref minúscula mejor. Esta de aquí se llama RL, que es la resistencia de carga, que es variable. Y esta de acá se llamaba R1. El diodo Zener lo vamos a llamar DZ. Y el operacional, recuerde que vamos a usar un operacional, debemos hacerle clic derecho y agregarle a ABOL 2 o 3 ceros y a GBW 2 o 3 ceros, para que quede más ideal. Guardemos. ¿Sí? Conectemos las fuentes de alimentación del operacional y la de arriba de la fuente también. Pongamos un cablecito acá, otro cablecito abajo y llamémosla BDD. Entonces la alimentación positiva, que es la de abajo, es BDD, arriba sería menos BDD y acá es BDD. Esta es menos BDD. Y pues coloquemos las fuentes respectivas. ¿Cuánto se supone que es la fuente de alimentación, muchachos? El ejercicio nos dice. ¿De cuánto es? ¿10 voltios creo que es? Sí, 10, más o profe. menos 10. Más o menos 10. Ah, listo. Entonces una vale 10, la otra vale menos 10. Entonces vamos a decir que esta es BDD y la del lado es menos BDD. Esta vale 10. Esta vale menos 10. La resistencia R1 nos dio 80K, ¿cierto? La resistencia de referencia nos dio 100 ohmios. Y RL es una resistencia variable. Como vamos a simular una resistencia variable, entonces la vamos a definir literalmente como una variable. Eso ya lo vimos la clase pasada o antepasada. Vamos a escribir dentro de llaves o corchetes, como le quieran decir, el nombre de la variable. Se va a llamar RL. ¿Sí? La vamos a definir como una variable. Y ahora vamos a definirle el modelo al diodo Zener. Es un diodo Zener de 2 voltios. Luego entonces debemos definirle el modelo, que eso ya lo sabemos hacer desde el primer corte. Entonces, punto model. Definimos el modelo de un diodo que se llama DZ, que es un diodo que tiene una resistencia de encendido, una resistencia cuando está apagado, una tensión forward o una tensión de polarización directa y una tensión reversa o una tensión de ruptura. Cuando un diodo está encendido es básicamente un cable, o sea, es una resistencia muy pequeña, 0.001 ohmios. Cuando un diodo está apagado es una resistencia muy grande, por ejemplo, 100 megas. Cuando un diodo está polarizado directamente tiene una tensión de aproximadamente 0.7. Y este es un diodo Zener que tiene una tensión de ruptura de 2 voltios. Entonces definimos el modelo para el diodo Zener. Es un diodo Zener de 2 voltios. Por último, ¿qué hacemos? Configuramos el análisis. Vamos a variar esta resistencia. Nosotros sabemos que el circuito funciona siempre y cuando esa resistencia varíe desde 0 hasta 400, ¿cierto? Luego entonces en simulación vamos a ponerla a variar desde 0 hasta 700 para que veamos cuando la fuente funciona y cuando no. ¿Listo? Entonces, punto step. Vamos a empezar a variar paso a paso un parámetro que se llama RL, que es lo que definí dentro de llaves. Lo voy a poner a variar, no puedo poner 0 resistencia. Entonces vamos a poner desde 0.01 hasta 700 ohmios y en pasos de, no sé, 20 en 20 tal vez. No, pongámoslo de 10 en 10. De 10 en 10 para que vaya
0.01, 10.01, 20.01, etcétera, hasta llegar a 700. Entonces RL va a tomar todo ese rango de valores, desde 0.1 hasta 700, de 10 en 10. Y simulo un punto de operación. Entonces, ¿qué va a suceder cuando corra la simulación? Cuando corra la simulación, se va a crear un eje X, que son los valores de resistencia desde 0 hasta 700. Y después yo simplemente mido la corriente y ahí voy a poder ver cómo la corriente varía respecto a la resistencia RL. Entonces corro la simulación. Efectivamente me aparece el eje. Borremos esto, perdón. Esta resistencia no me interesa. Veo cómo me está apareciendo el eje X desde 0 hasta 700, ¿cierto? Se pasó un poquito, 770 no importa, pero apenas yo le dé graficar la corriente, que la corriente se grafica cuando aparece la flecha, ¿cierto? Sobre los dispositivos, me va a aparecer la gráfica respectiva. Listo. Y ahora sí aparece hasta 700, que es como yo puse. Listo. Verifiquemos que está bien nuestra fuente. Entonces ponemos un cursor, clic izquierdo sobre el nombre. Me va a aparecer el cursor y miren la corriente, 20 miliamperios exactico. Y la resistencia vale 350. Entonces, la corriente va a valer, mire, 20 miliamperios sin moverse, a pesar que la resistencia de carga está variando. ¿Hasta qué valor, muchachos? ¿En qué valor debería empezar a variar la corriente de acuerdo a nuestro ejercicio? En 400. 400. En 400. Entonces vámonos a 400. Aquí, mire. 19.9999 miliamperios en 400. Pero a partir de 400 ya vemos en la misma gráfica que la corriente dejó de ser 20 y comienza a variar con la resistencia porque el transistor se apagó. Entonces, de esta forma pueden verificar que efectivamente usted diseñó una fuente de corriente de 20 miliamperios y que esos 20 miliamperios se mantienen constantes desde que la carga vale 0 hasta que la carga vale 400. Apenas la carga supera los 400, el transistor se apaga y la fuente deja de operar como una fuente de corriente. Claro, hasta ahí la verificación, muchachos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, de esta forma la van a verificar en el laboratorio, en el último parcial, etcétera. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro primer ejercicio de fuente de corriente. Otro ejercicio de fuente de corriente lo vamos a hacer la próxima clase. Por ahora, continuemos avanzando con el tema. Entonces, devolvámonos a nuestras diapositivas. Estábamos verificando ese ejercicio. Efectivamente, con estos valores obtuvimos una corriente de referencia de 20 milis y la fuente funcionó perfectamente hasta que RL superó los 400. Apenas RL superó 400, el transistor se apagó y la corriente comienza a variar. Listo. Este ejercicio queda pendiente para la otra clase. Pasemos a la segunda aplicación que vamos a estudiar hoy, que son los convertidores digitales analógicos o DACs. ¿Sí? ¿Un DAC qué hace? Un DAC es un circuito que convierte una serie de bits o códigos de entrada, o sea, a la entrada tenemos una serie de bits, por ejemplo 001, y la salida es simplemente una tensión analógica. ¿Sí? Entonces, digamos 111, acá me salen 5 voltios. 000, acá me salen 0 voltios. 001, acá me sale 1 voltio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada código binario va a ser representado mediante una tensión analógica. En estos circuitos es muy importante saber que cada vez que usamos la letra N, nos estamos refiriendo al número de bits de entrada, ¿sí? Y estos convertidores son muy comunes. Los convertidores digital analógico y analógico digital están en todos los sistemas, ¿sí? Porque en todo sistema la señal que viene por el aire o la señal que estamos transmitiendo es una señal analógica. Pero apenas entra a nuestros dispositivos, las señales en el dominio analógico son muy difíciles de tratarlas. Entonces, se le hace una pequeña adecuación a la señal
e inmediatamente se pasa al dominio digital con un convertidor analógico digital o un ADC. Luego que la tenemos en el dominio digital, la procesamos, hacemos todo lo que queremos hacer con esa señal, ¿sí? La podemos leer, etcétera. Todo lo que queremos hacer lo hacemos en el dominio digital porque en el dominio digital es mucho más fácil trabajar con señales, ¿sí? Y ya una vez que trabajamos con esa señal y nosotros la queremos devolver de nuevo al aire para transmitirla de vuelta, entonces debe convertirse de nuevo al dominio analógico y eso se hace con un DAX. ¿Sí? Entonces el DAC la convierte al dominio analógico y finalmente se transmite de nuevo hacia otro usuario o hacia otro receptor, ¿sí? Etcétera. ¿Cuál es la gracia de estos conversores? Que el número de bits que nosotros usemos define la resolución o los valores que puede tomar la salida analógica entre 0 y una tensión máxima, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo quiero que el código 000 sea 0 voltios a la salida, ¿sí? Pero yo quiero que el código 111, para el caso de un convertidor de 3 bits, represente 5 voltios. Listo. Resulta que el convertidor nunca va a llegar a 5 voltios. Él siempre se va a quedar un escalón abajo. Entonces, cuando el código es 000, sí bota 0 voltios. Pero cuando el código es 111, no bota 5 voltios. En realidad, él va a botar 7 octavos de 5. ¿Cuánto es 7 octavos de 5? O mejor dicho, 7 por 5 dividido en 8. ¿Cuánto da eso? 35 dividido en 8. 38 aproximando. 4.38, ¿sí? Entonces, mientras yo esperaba idealmente que cuando mi código fuera 111 la salida sea 5, en realidad no es 5, es 4.38. Y entre más bits use, más cercano va a ser la tensión ideal que quiero a la tensión que realmente obtengo del convertidor. ¿Sí? ¿De dónde sale este valor 7b máximo octavos? Esto en realidad es una ecuacioncita que es 2 elevado a la n, eso menos 1 por la tensión máxima dividido en 2 a la n. Entonces verifiquemos, cuando son 3 bits, 2 elevado a la n, 2 elevado a la 3 es 8, 8 menos 1 es 7, dividido en 2 elevado a la 8. Entonces es 7 por la tensión máxima dividido en 8. Siguiendo esa lógica, muchachos, si el convertidor tuviera 5 bits, ¿cuál sería el escalón al que realmente llega antes del máximo? ¿Cuánto valdría este punto si el convertidor fuera de 5 bits? ¿Cuánto valdría este escalón? El valor que realmente vamos a ver como máximo a la salida. Si es 12, ¿cuánto? Perdón. A 31, 32 avos. A 31, 32 avos por la tensión máxima. O sea, de nuevo, si queremos lograr 5 voltios como máximo con 5 bits, ¿cuál es el máximo valor que vamos a alcanzar? 31 sobre 32 por 5. ¿Cuánto daría eso? 4.84. 4.84, ¿cierto? 4.84 está muchísimo más cerca a 5 que 4.37, que es lo que me daba con 3 bits. Listo, hagamos la última prueba con 8 bits. Con 8 bits, ¿dónde quedaría ese último escalón? ¿En qué valor? En 255, 256 avos. 255, 256 avos. Listo. Y calcúlelo cuánto sería en tensión si la tensión máxima vale 5. Sería 4.98. 4.98, prácticamente 5, ¿cierto? Entonces, entre más bits nosotros usamos, más parecida o mejor vamos a recuperar la señal analógica que teníamos inicialmente, ¿sí? O sea, mejor va a ser el resultado. Sin embargo, entre más bits usamos, más potencia se consume, más área se ocupa, más elementos se necesitan y es más complejo el diseño, ¿sí? Pero tengamos claro eso. O miremoslo de la siguiente forma, en esta otra gráfica. Si la señal
analógica que yo tenía al inicio era la sinusoidal que está en azul, ¿sí? Yo la volví al dominio digital, hice 1000 operaciones con ellas y luego la quiero recuperar y la quiero recuperar usando solo 3 bits. En realidad la señal que yo voy a obtener es la que está en negro, ¿sí? Unos escaloncitos y tal. Y ese escalón, el máximo, va a ser en 7 BP octavos. Si yo usara 8 bits, ténganlo por seguro que si usted usa 8 bits, la cantidad de divisiones que tengo aquí pues es mucho mayor. ¿Sí? Voy a tener 2 elevado a la 8 divisiones, no 2 elevado a la 3. Acá simplemente tengo 8 divisiones, que es 2 elevado a la 3, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 2 elevado a la n divisiones. Si usáramos 8 bits, tendríamos 2 a la 8 divisiones. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos escalones es muchísimo más pequeño que este, al punto que la señal en negro se va a empezar a parecer muchísimo, muchísimo a la señal en azul, que es lo que yo quiero, ¿sí? Luego, entonces, entre más bits yo use, mejor es la señal de salida o más parecida a la señal analógica ideal que yo quisiera tener, va a quedar. ¿Claro esta parte? ¿Claro esta parte, Sí, muchachos? profe. Señor. Sí. Inclusive pueden hacer ustedes la prueba gráficamente como una cosa de ustedes, ¿sí? Intenten, de nuevo, tienen una sinusoidal como esta, pero ahora háganla con 5 bits. Con 5 bits son, ¿cuántas divisiones, muchachos? ¿32? Con 5 bits, ¿cuántas Sí, divisiones son? profe. ¿Cuánto 2 es a la 5 es 32. 32, ¿cierto? Si usted divide esto en 32 cuadritos y comienza a hacer escaleritas con 32 divisiones, se va a dar cuenta que la señal en negro que les va a dar va a ser mucho más parecida a la señal en azul. Vamos a llegar mucho más alto, ¿sí? Mucho más cercano a BP y pues cada vez una de estas divisiones es más pequeña. Entonces vamos a recuperar mejor la señal analógica. Entonces, ¿qué me interesa que tengamos claro de acá, muchachos? Uno, que entre menos bits tengamos, pues peor es la señal que vamos a recuperar, ¿sí? Segundo, que nosotros, a pesar que queremos llegar a un máximo BP, en realidad nuestro conversor nunca va a llegar a ese máximo BP. Siempre va a estar un escalón por debajo. Y ya vimos cómo se calculaba ese escalón, ¿cierto? Es 2 elevado a la n menos 1 dividido en 2 a la n. ¿Sí? Así es como calculamos este último escalón. Listo. Entonces, ahora sí, pasemos a estudiar dos circuitos que me permiten implementar convertidores digitales analógicos. Vamos a empezar por el primero, que es el convertidor de resistencia ponderada. ¿De dónde salen los convertidores digitales analógicos? Básicamente de un sumador ponderado. Ese circuito que está ahí es un sumador ponderado, ¿sí? Donde las resistencias tienen una relación. Esta es R, esta es 2 veces R, 4 veces R, 8 veces R. Hay una relación en las resistencias, pero todas son diferentes, ¿sí? Listo. Si yo sacara la ecuación de este circuito, ya les dejo tomar apuntes al final. Si yo sacara la ecuación de este circuito, pues es la ecuación de un sumador ponderado, o sea, menos RF sobre esta resistencia por la entrada que es BO o B0, más RF sobre esta resistencia por B1, más RF sobre esto por esta resistencia, más RF tal por esto. O sea, me va a quedar esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de un sumador ponderado, donde B, esta tensión B, es la tensión que equivale a un 1 lógico. O sea, ustedes en digitales ya habrán visto que, por ejemplo, el 1 de un Arduino es 3.3 o es 5 voltios o es 1.8, dependiendo lo que ustedes quieran usar. ¿Sí? No es necesariamente un voltio. Un 1 lógico puede ser cualquier tensión. ¿Sí? O 1.8 o 3 o 5, por ejemplo. Entonces, este B es la tensión de lo que nosotros vamos a considerar un 1. Y B0, B1, B2 y Bn son los bits o el código que voy a poner. O sea, B0, B1, B2 hasta Bn menos 1 pueden tomar valores de 0 o 1, dependiendo del código que yo quiera. Si valen 0,
desaparece el término, si valen 1, existe el término. Es así de sencillo. ¿Sí? Y yo esto lo puedo simplificar porque RF está en factor común a todos, B está en factor común a todos, R está en factor común a todos. Luego yo puedo simplificar esta ecuación a esta. La tensión de salida de ese circuito es menos RF sobre R, que multiplica la tensión de 1 lógico, factor común de los códigos binarios divididos en su peso. Entonces B0 sobre 2 a la n-1 más B1 sobre 2 a la n-2 más B2 sobre 2 a la n-3 más B sub n-1. ¿Sí? Donde, a partir de esa ecuación, yo puedo calcular el bit menos significativo. ¿Y qué saben ustedes qué es el bit menos significativo de acuerdo a lo que han visto en digitales, muchachos? El que ¿Qué menos es el peso bit? tiene en el número completo. El que menos peso tiene en el número completo. Visto desde nuestro punto de vista gráfico, o sea, esta grafiquita, el bit menos significativo es el tamaño del escalón, la distancia que hay en cada uno de los escalones. Luego, ¿para qué lo puedo usar? Lo puedo usar para dos cosas, para saber cuánto vale cada escalón y saber cuántos voltios representa cada bit, ¿cierto? O sea, cada bit vale 0.5, entonces aquí 0.5, 1 voltio, 1.5, 2, 2.5, etcétera, ¿sí? Pero también me sirve para saber que la tensión máxima que alcanza mi circuito es la tensión máxima que yo quiero idealmente menos el bit menos significativo, porque le resto un escalón. ¿Sí es claro eso, muchachos? ¿Sí es claro eso, compañeros? Entonces, el bit menos significativo es simplemente el tamaño de cada uno de los escalones que tengo. Entonces, entre más bits tengo, pues más pequeño es el bit menos significativo. En esa ecuación n, pues es el número de bits, o sea, este n es el número de bits, b es la tensión de 1 lógico y v es la tensión de 1 lógico y b, o la b minúscula, pues son los bits, o sea, van a tomar valores de 0 o 1 dependiendo del código binario o mirando el circuito, dependiendo si el interruptor está conectado a tierra, o sea, estoy mandando un 0, o si el interruptor está conectado a B. Si está conectado a B, o sea, está en la siguiente posición que es abajo, entonces estoy enviando un 1. ¿Cuál es la desventaja de este convertidor? La desventaja de este convertidor es que utiliza muchos valores de resistencia, ¿sí? O sea, si es un convertidor de 3 bits, voy a necesitar un valor de resistencia, otro valor de resistencia, otro valor de resistencia, otro valor de resistencia. O sea, un convertidor de 3 bits utiliza 4 resistencias de valores diferentes, ¿sí? Que son múltiplos una de la otra, sí, pero son diferentes. Entonces aquí utilizo R, 2R, 4R y RF. Si el convertidor fuera de 4 bits, pues necesitaría 5 valores de resistencia. Si fuera de 6 bits, 7 valores de resistencia. Están las resistencias de los bits más una, que es la resistencia que está generando pues la realimentación. Ahora, por otro lado, muchachos, tengan en cuenta esto. La tensión de salida es negativa. Si yo la quiero volver positiva, ¿qué debo conectarle a la salida de ese circuito? ¿Un inversor? Un inversor de ganancia -1. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Los convertidores siempre le van a botar tensiones negativas inversas. Si el ejercicio le está diciendo que lo que usted tiene que botar es tensiones positivas, debe conectar en cascada un inversor de ganancia -1. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguien está tomando apuntes o podemos pasar al siguiente convertidor, muchachos? Ustedes me avisan. Espero mientras toman apuntes o continúo. Muchachos, continúo entonces. Listo. Entonces, este convertidor tiene ese defecto. Necesito diferentes valores de resistencia. Para solucionar ese pequeño problema, se creó el siguiente convertidor, que es un convertidor que se conoce como R2R o convertidor tipo escalera. ¿Y cuál es la ventaja de este convertidor? Que no importa el número de bits,
solo vamos a necesitar 3 valores de resistencia, R, 2 veces R y el valor de RF. Tenga 2 bits, 3 bits, 1000 bits, solo vamos a necesitar 2 valores diferentes de resistencia, R, 2R y RF. ¿Sí? Entonces, este circuitico que está acá tiene la siguiente ecuación. Es también un sumador ponderado básicamente. ¿Sí? Vout, de nuevo es una configuración inversora, es igual a menos RF sobre 2 veces R, que multiplica la tensión de uno lógico, factor común de los diferentes bits divididos en su peso. ¿Sí? Entonces, una ecuación muy parecida o básicamente la misma de un convertidor escalera, sumador ponderado, solo que aquí va a aparecer un 2 en el denominador. Esa es la única diferencia entre las dos ecuaciones. ¿Sí? En este circuito, entonces, el bit menos significativo se calcula como RF sobre 2R por la tensión de uno lógico que multiplica a 1 sobre 2 a la n menos 1. De nuevo, n es el número de bits, v es la tensión de uno lógico y b son los bits que toman valores de 0 y 1 dependiendo si el interruptor del bit está conectado a tierra, o sea, como están inicialmente, ahí los tengo todos a tierra, o si están en la segunda posición, que es estar conectados a B, o sea, un 1. Este convertidor pues solo requiere 3 valores de resistencia, R, 2R y RF, como ya les dije. Sí necesitamos muchas resistencias, pero esas resistencias solo deben ser de 3 posibles valores. Vamos hasta ahí, compañeros. ¿Claro este convertidor? Sí, profe. Listo. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos continuar? Muchachos, continúen. ¿O alguien está tomando apuntes? Listo. Entonces, vamos a pasar a hacer el ejercicio y acabamos la clase. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio que está ahí, el ejercicio de convertidores. Por favor, tomen apuntes y me avisan. ¿Listo, muchachos? ¿Empezamos? ¿Empezamos a resolver? Listo. Entonces me dicen, diseñar un DAC de resistencia ponderada. O sea, ya sabemos cuál es el primero que vimos. A partir de una tensión de 1 lógico de 3.3. O sea, me están diciendo un 1 está representado mediante 3.3 voltios. Y cuya tensión analógica máxima debe tomar un valor de 10 voltios. O sea, yo esperaría idealmente que cuando recuperara mi señal, si por ejemplo es una sinusoidal, fuera una señal sinusoidal de 10 voltios pico. ¿Sí? Idealmente. Ustedes saben que no vamos a llegar a ese máximo. Considerar que se cuenta con resistencia con valores de 1K en adelante. Simplemente me dicen, usted dispone de cualquier valor de resistencia encima de 1K o de 1K. ¿Sí? Listo. Entonces, convertidor de resistencia ponderada de 3 bits. Me están pidiendo que diseñe este circuito. ¿Sí o no, muchachos? ¿Por qué le pusimos el segundo circuito en cascada? Eso lo acabamos de explicar. Para Para que que hay saliera dos, positiva.
para que la señal Vout sea positiva. Efectivamente, estemos llegando cerca a los 10 voltios como nos están pidiendo. Y tenemos 3 bits. Con 3 bits, si ustedes utilizan la ecuación del ponderado, pues vamos a tener una resistencia de 2 a la n menos 1 sobre r. ¿Sí? 2 elevado a la 3 menos 1, 2 a la 2, 4 veces r. Esto va a dar 2 veces r y r. Entonces, por eso tenemos 4R, 2R y R. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos la ecuación de ese convertidor. ¿Y qué conocemos? Que n, que es el número de bits, es igual a 3 y que b, que es la tensión de 1 lógico, es igual a 3.3. Y también sabemos que si la tensión máxima ideal es de 10 voltios, entonces la máxima tensión que va a alcanzar el circuito, o sea, el convertidor, va a ser igual a 2 elevado a la n, todo menos 1 sobre 2 a la n por b máximo. ¿Cuánto va a dar esto de 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n, muchachos? 7 octavos, profe. 7 octavos. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que la tensión máxima que va a arrojar nuestro circuito es 7 octavos de la máxima que yo quiero obtener. ¿Sí? Listo. ¿Claro eso? Y creo que ese cálculo, ¿cuánto da 7 octavos de 10, muchachos? 8.75, profe. 8.75. Listo. Sí. Entonces, ese es el valor de Vout máximo. Ahora, recuerden que la máxima tensión de salida del circuito se alcanza cuando todos los bits son 1. O sea, cuando yo tengo el código de entrada 111. ¿Cierto? Cuando yo tengo 111 es el número más grande que yo puedo obtener con 3 bits. Y ese número más grande pues debe equivaler al número más grande que yo puedo obtener analógicamente, que son 7 octavos de B máximo, o sea, 8.75 voltios. Y es muy sencillo de diseñar. Entonces yo digo, ok, la ecuación de este man, ya le quito el signo negativo porque ya le puse el inversor. La salida que bota el circuito es RF sobre R por B por cada uno de los bits sobre su peso. Y si yo lo analizo cuando todos los bits valen 1, pues entonces la salida va a ser 7 octavos de B máximo. Entonces voy a llegar a que 7 octavos de B máximo va a ser igual a RF sobre R por B dividido, que multiplica a 1/4 más 1/2 más 1. ¿Por qué? Todos los bits valen 1. Entonces aquí queda 1, 1, 1. Y n vale 3. Entonces 2 a la 2 es 4. Aquí queda 1/4 más 2 elevado a la 1 es, aquí me queda 1/2. Aquí me queda 2 elevado a la 0. O sea, me queda 1, 1 sobre 1, 1. Entonces, 1/4, 1/2, 1. Listo. ¿Qué relación de esa ecuación no conozco? O sea, ¿a quién no conozco ahí en esa ecuación? ¿O a quién voy a hallar? RF sobre RF R. sobre R. RF sobre R. Esa es la relación que yo puedo hallar a partir de esa ecuación. Díganme cuánto da esa relación, muchachos. Nosotros ya conocemos B máximo, ya conocemos B. ¿Cuánto da RF sobre R en este caso? Serían 7 octavos de V max por 1 sobre 7 cuartos de Sí, ¿cuánto R, da ¿no? eso? Ah, ok, Sí, ¿en dígame el números? número. Ah, ok. Sí, sí, el número completo. RF sobre R es igual a ¿cuánto? 1.515. 1.5152, ¿cierto? Lo calculó bien. ¿Quién me dijo ese dato, por favor? Rodríguez Andrés. Andrés, regálame un segundo, a ver. Andrés, súmese otro 01, ¿listo? Gracias, Andrés. Entonces, si yo calculo, voy a llegar a la conclusión de que este circuito debe tener una relación RF sobre R igual a 1.5152. Y ya con eso resolví el ejercicio porque el resto es asumir. O sea, yo digo, si R vale 10K, simplemente tomé un valor mayor a un K, entonces RF ¿cuánto va a valer? Pues 1.5152 por 10, o sea,
RF, dije que era lo mismo que RF2 para facilitar también usar menos valores de resistencia. Dije que valían 15.152K. Y pues la otra resistencia es 2R, o sea, 20K, y la otra resistencia es 4R, o sea, 40K. ¿Qué quiere decir? Que si yo monto este circuito, ¿cierto? Con estos valores de resistencia 10K, 20K, 40K, 15.152K, estas tres, cuando yo ponga 3.3 voltios acá, 3.3 voltios acá y 3.3 voltios acá, aquí me debe salir 8.75 voltios, o sea, 7 octavos de máximo. Y si yo pongo 0, 0, 0, pues aquí me debe salir 0. Y si pongo 0, 0, 1, que sería el número 1 digital en analógico, pues me debe dar el valor del bit menos significativo, que aquí no lo calculé, pero lo puedo calcular fácilmente. ¿Cuánto valdría el bit menos significativo en este caso, muchachos? ¿Sería equivalente a cuánto? ¿Cuánto daría el bit menos significativo en este caso? Profe, ¿cómo era que se calculaba eso? Acá está la ecuación. Hay varias formas, hay formas por lógica, pero vamos a ponerlo por ecuación. Ahí Profe, está. no sé si me quedó bien, pero me dio 0.3788. Está como raro. Profe, sería 1.25. Tiene como más sentido 1.25. Por favor, ¿alguien lo puede verificar utilizando la ecuación? ¿Usted lo calculó con esta ecuación, compañero? Sí, señor. Si es que tiene más Profe, sentido. no sé si me da. RF sobre R tiene que dar 1.5152, ¿cierto? Sí. Eso ¿Cuánto le dio al multiplicado compañero? 1.25. Tiene más sentido que sea mayor a 1. Ya les voy a decir por qué. Profe, no sé si yo lo hice bien. O sea, puse el 1.5152 por 10 por No, por 1 sobre... 3.3. Es por 3.3. Ah, ok, ahí B estoy vale Sí, bien. profe, sí da 3.3. 1.25. ¿Sí? 1.25004. Listo. Sí. Tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque es en realidad el máximo dividido en 8. O el máximo dividido en 2 a la n. Es la misma forma de calcular el bit menos significativo. B máximo, que es 10, el ideal, pues, ¿sí? 10 dividido en 2 elevado a la n. Esa es otra forma de calcular el bit menos significativo. Nos va a dar 1.25 también. Hay muchas formas. Listo. Quiere decir que cada escalón vale 1.25. O sea, si yo pongo 000, me da 0. Pero si pongo 001, me da 1.25. Si pongo el código 010, me da 2.5. Y así sucesivamente hasta llegar a 8.75, que sería el equivalente del código 111. La próxima clase que hagamos otro DAC, lo vamos a simular para verificar que efectivamente los códigos nos van a dar y nos van a corresponder a lo que hemos hecho hasta ahora. Listo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Diseñar conversores analógico digital es súper fácil si usted entiende la lógica. Siempre es lo mismo. Vamos a tener que calcular la relación RF sobre R y después asumimos los valores de las resistencias para que nos cumplan esa relación. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Vamos todos hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguien está tomando apuntes o podemos continuar? Muchachos, ¿puedo continuar o alguien toma apuntes? No hay problema si hay alguien tomando apuntes. ¿Nada? Listo. Muchachos, entonces eso sería todo por hoy. Que tengan todos muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Vemos la partecita que nos falta en la primera hora. Y en la segunda hora nos dedicamos a resolver las últimas preguntas del taller y teóricas o lo que tengan preguntas respecto al parcial del lunes en la noche. Profe, Muchachos, buen fin de semana para todos. Dime. dos preguntitas. La primera, Sí. la encuesta era para todo el, ¿La o de sea, para qué? toda electrónica, la de los quizzes o solo para MEXE.
Dejémosla para todos, o sea, aplica para todos. Ok. Y la segunda, profe, el lunes te podemos presentar pues puntos así aleatorios del taller. Los que yo les diga. Ah, ok, vale, pues gracias. Sí, porque en cada curso voy a dar nota por diferentes puntos, pero la idea pues es cubrirlos todos si es posible. ¿Listo? Ahí vamos Vale, mirando. profe. Mejor dicho, el lunes yo llego y pregunto ciertos puntos y nadie los tiene, entonces vamos a empezar a preguntar los puntos que sí tengan. ¿Listo? Listo, muchachos, cuídense todos, nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Vale, profe, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. gracias. Hasta luego.